tardes. Ahora vamos a explicar las variables de investigación. Primero tenemos que saber qué es una variable de investigación. Las variables de investigación son características o propiedades de los seres vivos, objetos o fenómenos que tienen en particular que pueden sufrir cambios y pueden observarse, medirse, ser objeto de análisis y controlarse durante el proceso de una investigación. Las variables de investigación se clasifican en varias partes. Una de ellas es por su naturaleza, que conlleva la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa son aquellas variables que se pueden ser medidas o sometidas a conteo. Y las cualitativas son las variables que se representan a un atributo del individuo o del objeto en el cual se está cuestionando. Como por ejemplo el género o el tipo de alimentos de lo que sea, de un grupo de niños, por decir así. También se divide en otra parte que es según su complejidad, que se divide en dos, que son las simples y las complejas. Las simples son variables que se expresan directamente a través de números o una cualidad, como por ejemplo el género se manifiesta en dos modos, masculino o femenino, la edad que se expresa en los años que se han cumplido. Y las complejas se descomponen o dividen inicialmente en varias generalidades, porque no pueden ser estudiadas como todo. Por tanto, cada parte se define individualmente. También existen otros tipos de variables que según su función o la relación. Estas se dividen en cuatro, que son las independientes, las dependientes, las intermitentes o medidoras y las de confusión o extrañas. Las independientes son aquellas ocasiones o que ocasionan más bien cambios en otras variables. Y las dependientes son las variables modificadas por las acciones de las variables independientes. O sea, esos dos se entrelazan entre una y la otra. Y también están las medidoras, que estas variables se interponen entre las variables independientes y la dependiente, pudiendo intervenir en las respuestas de las últimas, las cuales deben ser identificadas y controladas para que los resultados obtenidos procedan de las variables independientes. Está medio confuso aquí el asunto, así de que... Y las extrañas, esas variables afectan tanto a las variables dependientes como a las independientes. También están las variables de medición, que se clasifican en tres, en las ordinales, de intervalo y de razón. Las de razón son variables que tienen propiedades de las ordinales y de las de intervalo, pero en esta categoría el valor 0 es el real y representa la ausencia de características. Las de intervalo son los elementos que las componen, son clasificados en categorías que siguen un orden o grado. En esta forma, de las diferentes entre dos valores consecutivos no varían, es decir, se establece intervalos iguales. Asimismo, el valor 0 en este caso es considerado como el valor de referencia, pero no indica la ausencia del atributo. En las ordinales, en estas variables se establece un orden en los valores o características que se definen. Un ejemplo puede ser la clasificación o notas de los alumnos, en las cuales se establecen de menor a mayor. Enseguida, mi compañero Gil me explicará la expresión de las variables de investigación y cómo estas se relacionan entre las variables. Ya hemos visto qué son las variables y cómo se clasifican. Ahora veremos cómo expresar los factores como variables. Los factores de análisis en la investigación son situaciones que nosotros tenemos que analizar. Pongamos un ejemplo de un factor de análisis, un tiempo prolongado de espera. La variable que podemos sacar de ese tiempo prolongado de espera es el tiempo de espera. Así nosotros podemos manejar esa información como la hora, los minutos, como algo medible.
La forma de medir si existe asociación entre variables continuas es usando el coeficiente de correlación, pero hay que tener siempre presente que este coeficiente solo se aplica a variables continuas y solo mide asociación lineal. Cuando se estudia la relación entre dos variables, una puede considerarse causa y la otra resultado o efecto de la primera, siendo esta una decisión teórica. Cuando las variables están linealmente de forma exacta, el coeficiente de correlación será igual a 1 en valor absoluto. Cuando las variables no estén relacionadas o no lo estén linealmente entre sí, el coeficiente de correlación será 0. La correlación, en última instancia, nos está indicando cómo varía o cambia una característica cuando la otra característica o variable asociada cambia. Indica si dos valores cambian o varían conjuntamente.